Para este tema, considero que cada niño experimenta y ve el mundo de una manera distinta. Pero a veces existen señales que pueden indicarnos que necesita algún apoyo adicional para poder desarrollarse y comunicarse con otras personas. Y bueno, hoy hablaremos de este tema que genera muchas preguntas y que cada vez escuchamos con más frecuencia, el autismo. ¿Cómo identificar algunas señales? ¿Qué hacer si tenemos dudas? ¿Y por qué detectarlo a tiempo puede generar un gran cambio en la familia y en la vida de ese niño? Y bueno, para hablar de este tema tenemos a una invitada muy especial. Ella es Ismari Alba González, la cual cuenta con la siguiente preparación. Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Maestra en Proceso de Aprendizaje y Educación Especial por la Universidad Panamericana. También tiene preparación en Psicodiagnóstico Infantil, certificación en Disciplina Positiva y Crianza Respetuosa, terapia de juego cognitivo-conductual, cursos sobre el manejo conductual del espectro autista. Ismari, muchas gracias por estar aquí. No, pues muchas gracias a ti, Ofe, por invitarme, ¿verdad?, a este programa. Ahora sí que me da mucho gusto para todos los que están escuchando, pues que se conecten para saber más acerca de este trastorno que cada vez podemos observar más en las aulas, ¿verdad?, en el consultorio y en los diferentes ámbitos en donde nos hacemos siempre muchas preguntas, ¿verdad? Decimos, ¿qué es? ¿Por qué un niño reacciona así? Entonces, pues, estoy para servirles y para, ahora sí que si hay alguna duda también ahí, con gusto podemos darle seguimiento más adelante, ¿verdad? Muy bien, Ismari. Muchísimas gracias. Y pues para comenzar, vamos con la pregunta principal. ¿Qué es el autismo? Bueno, pues el autismo es el trastorno del espectro autista, actualmente se conoce como TEA, y es una condición del neurodesarrollo que influye en diferentes ámbitos de la vida de la persona, ¿verdad? Porque obviamente el autismo aparece desde la infancia, pero sigue a su curso hasta la adolescencia, adultez. O sea, es una condición de vida. No es algo que se pueda modificar ni quitar, sino que ya es una condición justamente que limita a la persona en temas de comunicación, de socialización y de situaciones de tipo sensorial, o sea, de integración sensorial a la hora de... Por eso algunos niños tienen problemas o crisis cuando hay ruido o cuando hay un estímulo estridente que a lo mejor para alguien, que bueno, para que podamos entendernos, cuando estoy hablando del autismo voy a hablar de alguien neurodivergente y cuando hable de alguien que no tiene un autismo, de alguien neurotípico. Es decir, alguien con una neurología pues típica, por eso es su nombre, y por lo cual un neurodivergente es porque su forma de ver el mundo es diversa, es muy diferente. Entonces, eso es el autismo. También estamos escuchando más este tema porque cada vez hay más investigaciones al respecto sobre este tema y porque hay más apertura, ¿verdad? Anteriormente veíamos a alguien con alguna condición de cualquier tipo de discapacidad y era aislamiento, ¿verdad? Muchas veces estaban en casa, no lo sacaban y cada vez más hay apertura para que salgan, ¿verdad? En diferentes ámbitos en los que pues se trabaja este tema, ¿no? Ok, Ismari, con lo que acabas de decir me resultó una duda aún más precisa. Hablas de la neurodivergencia. Fisiológicamente, ¿qué sucede en las neuronas de esta persona o en esta condición? ¿Puedes explicarnos? Pues es un poco complejo, ¿verdad? Ya meternos en términos neurológicos. O algo muy básico. Pero básicamente la persona percibe o interpreta el mundo de una manera diferente a alguien pues que es neurotípico. Les voy a poner ejemplos para que me entiendan. Por ejemplo, hay algo que son las neuronas espejo, las tenemos en nuestro cerebro, esas nos ayudan a tener empatía. Es decir, nos permiten mirar al otro y decir, ay, se puede sentir de esta manera. Y entonces yo pues igual empatizo cuando digo, siento más o menos lo que tú puedes sentir y entonces trato de
entablar como un Ponerme consuelo, ponerme en tu lugar, etcétera. Pero a alguien con autismo le cuesta mucho trabajo hacer esto. Las neuronas espejo pues son menos y, por ejemplo, en su cerebro eso pasa. También hay otra cosa que ocurre. Por el tema de sensorial, hay algo que reciben los niños que ante un estímulo muy fuerte hay una sobrecarga sensorial. Entonces, la sobrecarga sensorial lo que hace es que les genera crisis. Entonces, por ejemplo, cuando vemos a niños haciendo como tipo berrinche, así lo observamos, gritando, aventándose al suelo, muchas veces podemos creer que es porque, mamá no le está poniendo límites o porque está muy consentido. Y la realidad es que tuvo algún estímulo o estuvo expuesto a algo que le generó alteraciones justo en el sistema nervioso y por eso mismo empieza a gritar. Y hay algunos niños que se autoagreden, se pegan en la cabeza, se pegan contra el suelo. Hay algunos otros niños que no se autoagreden, pero agreden a los otros, pero en un estado pues como de una crisis. No es como que el niño sea agresivo con la intención de lastimar, sino el niño es agresivo porque no sabe regular eso que está sintiendo, ¿no? A ver si estoy entendiendo y también para que nos esté escuchando, a ver si estamos en la misma sintonía. Un niño, para empezar, dijiste las neuronas en espejo. Estas son las capaces de hacer que una persona tenga empatía. Entonces, el niño tiene pocas o menos. Entonces, empatía normalmente no va a existir o muy poca en ese tipo de condiciones. O diferente. O sea, se tendría o sea, la empatía va a ser a veces solamente para su cuidador primario o sea, selectivo. O sea, no significa que cero empatía, o sea, nunca va a entender al otro, no. Pero sí son muy selectivos en cuanto a las personas con las que hacen un vínculo, por ejemplo, ¿no? Hay niños, por ejemplo, que hacen algún tipo de vinculación con mamá nada más. Entonces, yo les digo a veces cuando doy alguna plática o algo, que es como su persona favorita. O sea, digamos que mamá se convierte en esa persona con la que quieren estar siempre y entonces si no está, esta figura de apego empieza también una crisis. Entonces, efectivamente, al tener todos estos signos y síntomas, pues obviamente creemos que así el niño va a estar, ¿no? Y la idea es que a nivel terapéutico vayamos avanzando para que luego pues también se adhiera a papá, ¿verdad? En una atención compartida, así le llamamos. O sea, es decir, que no nada más haya una sola persona en su vida, sino también le demos acceso a otra y eso es mediante el juego, ¿verdad? Okay. Pero, por ejemplo, hablando de signos y síntomas que preguntas, para que podamos entender un mejor, porque estamos hablando ya de términos como un poquito más, pues médicos, ¿verdad? Pero ya hablando como en temas como para comprender un poco, entender, bueno, que los papás empiecen a visualizar o observar si algún niño tiene, alguno de sus hijos tiene algunas características. Empiezan a visualizarse alrededor de los 12-24 meses, pero no es tan evidente, solamente empieza a lo mejor con un llanto muy desbordado, descontrolado. Hay bebecitos, por ejemplo, que por más que tratan de consolarlos, pues no hay mucho consuelo y a veces pueden ser diferentes factores. Entonces, no nos podemos basar en que, porque el niño llora siempre o tiene trastornos, por ejemplo, del sueño, ya es autista. No, sino ahí apenas estamos visualizando que algo está pasando, ¿verdad? Después, alrededor del año, no hay a veces palabras. Entonces, en el autismo hay niños que son verbales y hay niños que son no verbales. Los que no son verbales, pues dicen 1-2 palabras, a veces ninguna. ¿Y esto hasta qué edad podemos identificarlo? O sea, ¿hasta qué edad ya un niño tendría que estar diciendo algunas palabras? Pues a partir del año es importante que el niño ya diga sus primeras palabras, ¿no? Okay. Entonces, y hay otro factor importante aquí. A veces dicen palabras, pero las dejan de decir. O sea, es decir, por ejemplo, puede ser que digan mamá y papá al año, pero al año y medio las dejan de decir y no las vuelven a decir. ¿Y esto por qué sucede? Porque si las dijo, pues ya creeríamos que va a seguir inclusive diciendo más palabras. Porque es justo, como el trastorno es un espectro, no entendemos, de hecho en la investigación no hay un origen claro, ¿verdad? No se sabe
si el factor es genético, si el factor es ambiental, si es alguna otra situación. O sea, no tenemos ciencia cierta todavía de qué es lo que lo produce, pero es una evidencia de que es un espectro, o sea, porque es variable, o sea, es diverso justamente. No se sabe por qué la respuesta ante, a lo mejor, si ya habló, porque ya no pudo hablar, o sea, si tiene la capacidad o no de hablar, ¿no? Y entonces, aquí el punto es que deja de hablar y ese es otro factor para prestar atención. Para identificar si pudiera haber autismo, que tampoco lo define. O sea, estamos hablando que vamos observando que hay señales, y luego aparece también esta parte en la que no les gusta estar con otros niños. O sea, no juegan con otros niños. Se enfocan mucho más solamente en sus intereses, y hay algo que se llama como intereses fijos. Entonces, solamente están en una cosa. Por ejemplo, hacen ¿cómo le llaman? ¿Juegos? Secuencias, apilan a lo mejor bloques, pero una y otra vez. Si se les mueve uno, he visto que como que los quieren acomodar perfectos. Exacto. Si se les cae, he visto que lloran. Exacto. He visto que, por ejemplo, en una conducta, miré que los niños estaban jugando, 3 niños, 4 estaban disfrutando de globos en una piscina, y al momento de que se les tronaron los globos, un niño se puso a llorar porque quería los globos inflados. O sea, pero yo noté que no era como berrinche, noté que estaba desesperado porque no soportaba que los globos se tronaran. Eso podría ser y los otros niños disfrutando, tronando globos, y este niño más chiquito no podía. Por eso el juego puede ser una forma en la que podamos observar que algo está pasando. ¿Por qué? Porque el juego es diferente en un niño con autismo que en un niño que no tiene autismo, ¿no? Como lo mencionas tú, el juego espontáneo, por ejemplo, ¿no? Aventar las cosas para allá, hacerlas para acá, divertirse, reírse, ¿no? El niño con autismo tiene una estructura, entonces requiere que las cosas estén de la misma manera, por colores. Claro, no todos lo hacen, por eso mismo es diverso, porque algunos sí lo hacen en secuencia, hay otros que lo avientan, y es que en ocasiones no solamente a veces hay otro trastorno implicado, déficit de atención, discapacidad intelectual. Entonces ahí es donde pues los niños se vuelven, se les dificulta un poquito más tolerar la frustración, ¿no? Por ejemplo. O sea, no todo indica que pueda ser autismo. O sea, ya mencionaste que hay diferentes cualidades o... Más bien trastornos, otros trastornos del neurodesarrollo. Okay. Entonces, pero son signos que nos pueden ir haciendo ver que algo está pasando y que es necesario acudir con algún especialista para que determine, para que dé un diagnóstico preciso y nos permita pues saber que pues hay algo. También hay un tema importante acá, ¿no? Que hay diferentes grados, pero los grados no son que dicen, son 3 grados, ¿no? 3 niveles. Y si dicen es nivel 3, es más autista. No, o sea, el autismo es el mismo, no significa que sea menos autista o más autista. O sea, el grado nada más es el nivel de apoyo que le vamos a dar a la persona. Tiene que ver con la capacidad de adaptación a los demás. Por ejemplo, en un nivel 1, los niños a veces son capaces de adaptarse a una escuela regular, sí hablan, solamente que hay conflictos interpersonales constantes, no tienen filtro, dicen las cosas como vienen, no entienden por ejemplo, las bromas, todo lo toman como muy literal. Muy bien. Ismari, pero antes de que te pases al nivel 2, me quedé con una duda de lo que estabas diciendo anteriormente. ¿Hasta qué punto, hasta qué edad ya podemos pues llevarlo al especialista? O sea, desde bebés, desde los 2 o 3 años, 4 o 5 años, ¿en qué momento? Varía lo que dicen los autores, ¿verdad? Respecto a la edad para poder diagnosticar. Sin embargo, sí hay pruebas para diagnosticar autismo a partir de los 3 años, que claro que tenemos que estar en observación constante. ¿Por qué? Porque requieren de su estimulación para la integración sensorial, de la terapia del lenguaje, de todo para ir viendo a qué nivel, el grado, por ejemplo, sí diría yo que el grado sería importante que hasta los 5 o 6 años se pudiera determinar. ¿Justo por qué? Porque al recibir las terapias, pues nos va a permitir ver qué tanto se pudo adaptar, ¿no? Entonces, realmente por eso el grado podría considerarse como movible,
pero Ok. no porque cambie, sino porque las terapias nos permiten saber un poquito más en qué punto se van a adaptar. Pero el autismo a los 3 años más o menos se puede Detectar. Y bueno, para continuar con la conversación, estamos hablando del espectro autista. Ismari nos estaba contando sobre las etapas de esta condición, Ismari. Nos dijiste que, bueno, a partir de los 3 años ya se puede detectar si el niño tiene o no autismo. Inclusive si la mamá o el papá no se dieron cuenta de las señales, puede llevarlo a los 4, 5, 6 años. O sea, el tema es que los lleven. No, de hecho hay personas que no se dan cuenta hasta la adultez. ¡Guau! O sea, no es que haya un límite en el que vayan al diagnóstico, más bien el diagnóstico se pone en duda en los primeros años de vida porque justo como están en desarrollo, los primeros años de vida son de desarrollo, pues podemos confundirnos con algunas otras condiciones. Okay. Pero en realidad hay adultos en un nivel 1 que apenas se están dando cuenta que tienen un trastorno del espectro autista, ¿no? ¿Por qué? Porque presentan problemas para socializar, no les gusta estar con las personas, y hay algo que se llama, por ejemplo, masking, que es imitar a otros, como tratando de encajar, pero en realidad no son ellos. Entonces, no se limiten. Si ustedes también sienten que tienen autismo, vayan. Buen punto, me parece algo muy bueno. Pero, si alguien por ahí cree, pues es momento de detectarlo. Sí, claro, ¿no? Porque muchas veces es ¿por qué siempre he tenido problemas con las personas? ¿O por qué no me gusta entablar una conversación? ¿O me pongo nervioso cuando voy a saludar? ¿O necesito siempre una estructura en mi casa? Si me cambian las cosas yo me molesto, si me cambia la rutina me enojo, hay conflictos constantes interpersonales, que la persona diga, no, pues que soy muy honesto, ¿no? Brutalmente honesto. Wow. O algo, o sea, en la adultez ahorita se están detectando muchos de los papás que detectan a sus hijos tienen algunos signos o síntomas, ¿no? Entonces, por eso mismo ya es un poquito más abierta la conversación hacia este tema. Muy bien, Ismari. Ahora sí, vámonos con las etapas. Por favor, si vuelves a repetir la etapa 1. Sí, los niveles de apoyo. Perdón. Ajá. Estaba hablando del 1 y el 1 es justo el que estaba mencionando que muchos de los que pues vivieron así en la infancia, ¿no? Con dolores porque al tacto también luego sienten se sienten abrumados, sobrecargados. Todo lo que son la parte sensorial, auditiva, visual, gustativa, olfativa, táctil. O sea, hay algo en esa área. O sea, puede ser que alguien con autismo se sienta alterado o se sienta en crisis por algún ruido. Pero puede ser que otra persona con autismo no sea por el ruido, sea por la comida. Por eso hay selectividad alimentaria a veces. Okay. Hay algunos otros que es por el área olfativa, o no se comen lo que huele algo desagradable para ellos, ¿no? Igual el abrazo, el contacto físico, hay algunos que no lo toleran, ¿no? La ropa, las etiquetas de la ropa. Entonces todo eso es algo pues que nos indica que algo está pasando en el área sensorial, ¿no? Entonces, en un nivel 1, pues muchos pudieron decir, no, pues yo en la infancia no toleraba esto, caminaba de puntitas o hacía esto, pero pues pudieron adaptarse y pues el nivel de apoyo es mínimo, entonces es un 1, por ejemplo, ¿no? Okay. Y en el nivel 2, pues ya hay más apoyo. Se requiere, a veces son no verbales, entonces es el apoyo del cuidador, que esté al pendiente, que le ayude a acercarle los estímulos que lo regulen, y pues justo para eso son las terapias. Pero en un nivel 3, pues estamos hablando de palabras mayores, las crisis sí son muy agudas, y también pues hay algunos que en un nivel 2 y 3 requieren fármacos, ¿no? Con un psiquiatra, con algún neurólogo pediatra, que son los especialistas indicados para eso. Okay. En un nivel 1 a veces también ocupan por los periodos de crisis, pero casi siempre en un 2 y un 3 se les receta, ¿verdad? Los médicos especialistas son los que se encargan de tomar esa decisión. Ok, 2 preguntas. La primera, dijiste que el nivel 1, o inclusive también el 2, no sé, se adaptan. Por eso ya no ocupan terapias de nivel 3 o 2. Si están en nivel 1, pues terapia de nivel 1. Pero es porque se adaptó, pero no significa que, por ejemplo, se adaptó a los estímulos, pero ¿está sufriendo?
No, porque justamente la terapia ocupacional o de integración sensorial hace que se adapte y no sufra, pues. O sea, la crisis nos indica que está desbordado. Okay. Y cuando ya no hay crisis es porque la persona ya se adherió, pues ya no está sufriendo por esa situación, ¿no? Ya se pudo habituar, sería la palabra adecuada, para poder enfrentar eso, por ejemplo. Muy bien. ¿Y la crisis qué es? ¿Qué les da? ¿Qué les sucede físicamente? ¿Qué pasa? Cada persona es muy diferente, cada niño es muy diferente. Algunos gritan, algunos se autoagreden, algunos lloran, algunos se jalan el cabello. O sea, es como dices tú, como lo mencionaste en ese ejemplo del globo, se desesperan mucho, o sea, es demasiado, ¿no? Se desborda la emoción, ¿no? Y hay diferentes tipos de crisis, ¿no? Hay crisis que son así, de sobrecarga, ya no puedo más, y un llanto. Y hay crisis que son de apagones, o sea, que se quedan así, sin movimiento, sin nada, o sea, como si se les acabara la pila, haz de cuenta. Y hay crisis que son de sobreexceso de actividad. Están haciendo una y otra vez algo, una y otra vez algo, ¿no? Entonces, es burnout, por ejemplo. Entonces, estas crisis pues nos indican que algo está alterándose y que es necesario pues acudir al médico para que lo pueda generar ese apoyo. Y también hay diferentes estrategias para poderlo regular, ¿no? Hay que anticipar a los niños, hay que saber cuáles son los estímulos que los detonan para que podamos evitarlos y después hacer como una terapia de exposición para que puedan poco a poco adaptarse. No es así como de que te lo pongo a ver hasta que te acostumbres, no, sino es poco a poquito, o sea, se va yendo ahora sí que sucesivamente para que puedan lograrlo. Ok, ¿y las terapias, Ismari, dónde se pueden llevar a cabo? O sea, ¿en qué centros? ¿En qué hospitales? ¿Hay centros especiales? ¿Dónde? Pues hay diferentes centros en Aguascalientes, ¿verdad? Tanto privados como pues públicos. Hay menos los públicos, la verdad. Hay fundaciones, por ejemplo, esta Fundación AUTAC que se dedica a eso, COTI, en el Teletón también se hacen se dan también terapias en clínicas privadas, ¿verdad? Hay diferentes que son centros en donde hay personas con especialidades para trabajar con este tema, ¿verdad? Yo estoy en el área particular, en Centro Wipia, por ejemplo, y hay algunos otros espacios en los que yo recomiendo, doctores que recomiendo, para que puedan acudir y que se pueda hacer un diagnóstico preciso, ¿verdad? Por ejemplo, yo no hago el diagnóstico, generalmente derivo con alguien que hace un diagnóstico. Yo me enfoco un poquito más en la terapia, en la psicoeducación sobre el trastorno del espectro autista a los papás, explicarles qué es, qué estrategias pueden hacer. También se les dan algunas terapias ocupacionales ahí en el centro en donde yo estoy trabajando por las tardes, y también algunas técnicas cognitivo-conductuales para la regulación de sus emociones, porque pues también ellos tienen que aprender a ello. He tenido pacientes hasta en línea de autismo, ¿verdad? Entonces, claro, de un nivel 1, de un nivel funcional, para que aprendan a entenderse a sí mismos, ¿no? Porque esa es la base, sobre todo en las personas con un nivel funcional, que necesitan comprender por qué se sienten de esa manera y que no es chiquito lo que sienten, o sea, es importante que lo vean para que lo prevengan ellos, y aunque los demás no lo comprendan, es importante que ellos lo entiendan para que puedan decir, a ver, alto, no me voy a exponer, por ejemplo, a los cohetes, porque realmente me alteran. Entonces, ¿qué hago? Evito tantito los cohetes y luego, pues pongo un sonidito en YouTube de cohetes así despacito, y luego le voy subiendo el volumen, y o sea, le voy perdiendo como el miedo a esa situación, ¿no? O, por ejemplo, exponerte a mucha multitud. Por ejemplo, hay personas que se alteran mucho, los que luego a veces dicen que me engento, ¿no? Uh-huh. Pero ellos, o sea, no solamente se engentarse, es sentirse mal. Sí. O estar ahí. Exactamente. Okay. No, también la comunicación, o sea, terapias de comunicación son sumamente importantes, terapias de lenguaje, porque a veces sí hablan, pero no saben decir.
O sea, no saben cómo expresar lo que quieren, no saben decir sus necesidades, ¿no? Y las dicen a lo mejor de una manera que no es tan asertiva y los otros lo toman a mal, ¿no? Entonces ahí es importante, por ejemplo... O sea, como que son demasiado directos. Exacto. Y eso ya es en adultos, ¿verdad? Porque niños, pues... Sí, hablan también, sí. Sí, pero un niño podemos ser más tolerantes de que, pues es un niño. Exacto. Pero ya si lo ves en un adulto y que te sea tan directo, puede ser, no sé, depende de qué te diga, puedes hasta tú tomarlo de cierta manera mal o bien. Exactamente. Entonces ahí es donde empieza el conflicto, ¿no? Entender dónde sí, dónde no, ¿verdad? Ismari, ¿y detectarlo a tiempo puede cambiar la vida de la persona? O sea, ¿puede mejorar muchísimo su condición? Mencionaste que no se quita. Sí, es correcto, no se quita. Así es una condición de vida. No es una enfermedad como para decir estoy enfermo, no, la persona tiene esta condición, ¿no? Entonces es una forma de ver la vida distinto, ¿no? Su forma de interpretar el mundo es diferente. Entonces ahí se trata, la condición de vida se trata. Y aquí el punto que me preguntas es que si entre más temprano se hace algo, sí, obviamente cambia su calidad de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede exponer poco a poco a los diferentes estímulos y entre más pequeño, pues hay más neuroplasticidad, o sea, hay más posibilidades de que se pueda adaptar. No se elimina pues como tal, porque no es ni un problema ni es una enfermedad, o sea, es una forma distinta, pero el niño pues digamos sufre menos, tiene mayor calidad de vida, se sabe comunicar mejor, aunque no hable. Hay algunos niños que utilizan tableros de comunicación, aprietan un botón, por ejemplo, en la tablet de lo que quieren, y también hacer un diagnóstico o hacer algunas pruebas sobre la parte intelectual, ¿verdad? Un coeficiente intelectual nos permite también saber si hay también una doble excepcionalidad. Esto quiere decir que puede ser que el niño tenga autismo, pero también tenga habilidades superiores que le permitan también pues lograr algo diferente, ¿no? Por ejemplo, ha habido personas con autismo que son muy buenos en la música o hacer rompecabezas o en las matemáticas o en la física, ¿no? Entonces, realmente ahí pues también no pueden entablar a veces muy bien la conversación con niños de su edad, pero bueno, con adultos sí, ¿verdad? Wow. Por ejemplo, pero hay niños con una discapacidad intelectual, o sea, es decir, tienen el autismo, pero también tienen discapacidad intelectual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no van a lograr a veces pues muchas habilidades en términos académicos, por ejemplo, pero se les puede buscar, no sé, pintura o algo que les obsesiona, que le llamamos como que fijaciones. Pues esto les puede ayudar pues y luego para poderse valer por sí mismo, ¿no? En esta parte económica, ¿no? Y hay algunos que pues sí van a requerir realmente del cuidador pues toda la vida, ¿no? Ok, Ismari, mencionas que algunos pacientes, pacientes no, porque no es una enfermedad, pacientes no, algunas personas con esta condición no hablan. ¿Y se puede desarrollar después o aprender después a hablar en algún punto? ¿O de plano ya para toda la vida no van a hablar? Pues no es mi especialidad el habla porque a eso se dedican los terapeutas de la comunicación humana, pero así a grosso modo como lo he observado, los niños que no pueden hablar y que son no verbales no hablan, o sea, no articulan ninguna palabra. Lo que hace el terapeuta, o he observado con mis compañeros, es que buscan que se comunique de alguna manera y que se le llama comunicación alternativa o aumentativa, o sea, es decir, que buscan que de otra forma, como la tablet, por ejemplo, hacerle ver al otro su necesidad, ¿no? Wow. Por ejemplo, hay un niño que supe que le mordió un ratón. Entonces traía sangre en su dedito y no, pues no sabía, ¿no? La mamá. Entonces fue por su tablero en la tablet y le apretó ratón, ratón, ratón. Entonces la mamá supo que fue un ratón el que lo mordió. O sea, porque le apretó. O sea, sí tiene la capacidad de saber qué es, de comprender, pero no lo puede decir con las... ¿Y eso tiene que ver con, pues, la anatomía vocal? No, tiene que ver con la condición. O sea, no es todos tienen, o sea, todo está en orden. Solamente la capacidad para emitir la palabra exacto. se puede. Sí, no, solo no lo hacen. Wow. Pero hay algunos que lo comprenden
y por eso les buscan la manera con otra forma de comunicación, ¿no? Algunos apuntan, algunos jalan a su mamá con la mano, algunos les dicen o algunos vocalizan a lo mejor algún ruido. Hay algunos otros que ni siquiera tienen intención comunicativa, o sea, también pues ya son niveles más severos, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que más te ha retado, Ismari, en base a las personas que has tenido para tratar esta condición? Yo creo que primero que nada es que comprender qué está pasando en la cabeza de esa persona, de ese niño, de esa niña, incluso de ese adulto, es retador desde ahí, ¿verdad? La comprensión de qué está pensando, ¿no? Y cuando no habla, pues ¿Te ¿cómo causa sabes? curiosidad? O sea, ¿cómo sabes cómo está pensando? ¿Cómo sabes qué está sintiendo, no? Desde ahí ya empieza el reto, ¿no? Y el reto más grande se vuelve, pues, cuando es una crisis, pues, desbordante, ¿no? En donde, pues, se van hacia ti, te muerden o te empujan, y que realmente estar como en una postura, digamos, pues, ecuánime en medio de que alguien está colapsado, pues es difícil. O sea, es difícil, ¿por qué? Pues porque en ocasiones eres también humano y dices, ¿qué hago, no? ¿Qué hago si me está mordiendo? ¿Que lo regaño, no lo regaño? ¿Qué le digo, no? Hasta puedes reaccionar por simple impulso. Claro, no me ha pasado, pero de todas formas, sí, lo que se busca hacer cuando están así es tratarlos de poner en un espacio en donde haya a lo mejor alguna colchoneta, ponerlos ahí, o contenerlos, ya sea con sus bracitos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no te agredan ni se agredan a sí mismos y esperar a que baje la crisis. O sea, ponerse uno alterado y gritarles, contrólate, no va a servir de nada. O sea, más bien es buscar, primero, que esté como en un espacio seguro, que no reciba ninguna agresión tampoco, ni que haya a lo mejor alguna pared cerca o algo. Una colchoneta, pues algo que lo cubra, ¿verdad? Algo que lo cuide también. Y esperar. Eso es lo que más conviene hacer en este tipo de situaciones, ¿no? Okay. Y la otra es que, por ejemplo, la persona que es la cuidadora o el cuidador necesita tener una paciencia y un temple de sus emociones. O sea, requiere regularse. Porque ponerse igual, pues no va a cambiar las cosas, ¿no? Sí, porque pueden desesperarse. Entonces yo creo que ahí está el reto, porque sí, en crisis la mayoría se pone así. La mayoría, por ejemplo, ante que querían un juguete y no se los prestaste, o que querían ir a otro lado y no querían ir al consultorio, o que querían, o tienen sed, o tienen hambre, o sea... Y ya con ese tipo de necesidades ya es para crisis. Exacto. Tanto como hambre o sed. Sí, en una necesidad fisiológica comúnmente sí hay una crisis. Sin embargo, también ahí es el trabajo con los papás, porque entonces, a ver, señora, si usted ya sabe que el niño se pone así porque no comió a las 9 de la mañana, pues ahí la responsable es la mamá, porque requiere darle de comer a las 9 de la mañana. Y cuando decimos a las 9 de la mañana, en ellos es a las 9 de la mañana. O sea, no es como de a las 8:30, a las 9:15, no. O sea, ellos son muy exactos en esa parte. Claro, después se busca que sean un poco más flexibles, porque sí hay inflexibilidad cognitiva. O sea, es decir, todo tiene que estar así como súper estructurado. Entonces, es difícil luego a veces, pues adaptarse a eso, ¿no? Requieren los papás una rutina, una estructura en la casa, tener los tiempos bien definidos, la hora de la comida, la hora del baño, todo. Eso me hace ver que quien más ocupa también ayuda son los cuidadores. Sí, los cuidadores también, si nos entramos en ese tema, nos llevamos otro episodio, pero háblame poquito. Los cuidadores requieren de muchísima contención emocional, porque a veces pues no es solo el niño con autismo, a veces tienen otros hijos, a veces trabajan, requieren hacer sus actividades de la casa, ¿no? Las actividades domésticas, la comida. La verdad, mis respetos para todas esas mamás y papás que están viviendo esta situación. La verdad es que comprendo muchísimo, ¿verdad? Yo tengo alrededor de 11 años trabajando con diferentes tipos de condiciones, entre ellas el autismo, y la verdad es que entiendo mucho, ¿verdad? Sus emociones, su sentir,
en ocasiones que ya estén pues muy hartos, ¿no?, de todo lo que está pasando, pero tampoco se sientan solos, vayan a un espacio en donde puedan entenderlos, comprenderlos. Hay grupos luego también de papás, hacen ahí algunos desayunos. He sabido de una mamá que dice para mamás neurodivergentes y hacen algún desayuno para que entre ellas se hablen. Entre más estén cerca de mamás que lo entiendan, papás que lo entiendan, la verdad es que también es un alivio porque dicen, no soy el único. Y yo le hice así, ok, un tip, a veces Sí, los qué bonito. profesionales sí podemos dar mucha información en términos, pues académicos, términos médicos, de otro tipo, o sea, los médicos que se dedican a eso, los terapeutas del lenguaje, los ocupacionales. Podemos dar una recomendación totalmente profesional, pero un papá que vive lo mismo, una mamá que vive lo mismo, o sea, tiene experiencia. Se van a entender mejor entre ellos. O sea, tiene muchísima más experiencia en muchos ámbitos, sobre todo en cómo me adapté, ¿no? Cómo le hice para esconderle la comida para que se la quisiera comer. O sea, ejemplos como ese, ¿no? La medicina, ¿se la toman? ¿Se la quieren tomar o no? Ay, no, bueno, también es otro reto para los papás, ¿verdad? También me han platicado que luego les cuesta un poquito de trabajo dárselos. Algunos médicos les dicen, no, pues que sea, escondida. Escondida, en el agua, o deshecha, no sé, hay muchas maneras. Pero sí, la verdad, escucho a papás todos los días en estos términos y sí se requiere de que ellos también se den sus 5 minutitos. O sea, sus 5 minutos para respirar, sus 5 minutitos para escuchar una canción que les gusta, sus 5 minutitos para, pues, desconectarse tantito de todo eso, de toda esa exigencia constante y volver, ¿verdad? Oye, Mari, ¿y las terapias se pueden llevar también en casa? Porque hablando de los papás que tienen otras ocupaciones, hijos, trabajo, etcétera, y no puedan llevarlos a la ciudad o al lugar donde se encuentran ustedes los profesionales para dar estas terapias, ¿pueden papás hacerlas en casa? O sea, que ustedes los orienten en línea, no sé, una consulta en línea que le puedas decir, haga esto en casa, por si es difícil el traslado. Pues la consulta en línea sí se puede hacer para los papás, sobre todo en psicoeducación, ¿no? Ir entendiendo cómo es que el niño se está desenvolviendo en la casa, cómo es la estructura de su casa, sus rutinas, todo eso se puede hacer. La terapia al niño en línea sería muy complejo, sobre todo si es un nivel 2 o 3. En un nivel 1, por ejemplo, a lo mejor sí se podría hacer algo, ¿no? Si habla el niño, comenta lo que siente y todo. Realmente son pocos los profesionales que pudieran a lo mejor hacer como un análisis a la casa. En Estados Unidos sí se hace, ¿no? Hay algunas series en donde se ve que van a la casa, les estructuran y todo, pero aquí en México, pues, al menos aquí en Aguascalientes no conozco algún espacio que lo haga, ¿verdad? A lo mejor lo hay, ¿verdad? Pero al menos no lo conozco yo, porque pues sí implica bastante, ¿no? Entonces, pero realmente pues hay accesibilidad para que puedan acudir, ver los tiempos, ¿no? Y la mayoría de los papás los lleva a sus terapias. ¿Cada qué se ocupa una terapia? Ay, pues hay algunos niños que van 2 veces a la semana, 3 veces. Es mucho. Sí. Depende también del nivel de terapia que estás brindando. La verdad es que el nivel 3 casi no se aborda en consultorio porque sí es muy severo. Ahí se requiere como un poquito más el pedopsiquiatra, que se regule primero en esa parte, algunas recomendaciones a papás, porque pues sí, la verdad los niños con un nivel 3, sí hay algunos lugares que los trabajan, pero al menos yo sí no tengo las herramientas todavía en consultorio para eso, ¿no? Por el cuidado y todo que se tiene que hacer. Y porque entran en crisis, me imagino. Ajá, mucho, y aparte, por ejemplo, a veces no controlan esfínter, y agreden a otros y así, entonces se vuelve un poquito en ese caso complejo. Es psiquiatra primero, bueno. Sí, el pedopsiquiatra, ajá. Sí. Ya de ustedes lo mandan para allá primero y ya después. Exactamente. Bueno, ya con la terapia, ya en tratamiento, ya ustedes se ponen de acuerdo, ¿verdad? Que se puede hacer y que no. Exacto. Pero lo ideal sería eso, o sea, llevarlo a terapia, identificarlo, diagnosticarlo y ya acomodarse en base a sus tiempos, programar la cita, porque yo pienso eso, que posiblemente hay algunos casos así o condiciones en algunas zonas rurales en las que no es tan fácil ir a la ciudad, donde se encuentran pues estos sitios de servicio. Ismari, ¿es diferente
esta condición en un niño que en una niña? O sea, ¿se puede identificar diferente o es lo mismo? Es una muy buena pregunta la que me acabas de hacer, porque sí hay mayor prevalencia en niños que en niñas. ¿Por qué será? La verdad es que pues no tengo la razón por la cual sea, o sea, las estadísticas nos marcan que hay más niños que niñas con autismo, pero también está identificado que las niñas suelen tener un poquito más de camuflaje. O sea, es decir, que hay algunas personas con autismo que no se les nota, o sea, que es más difícil. Y con no se les nota no significa que no parezca, porque luego es diferente, es decir, no parece, no. Porque en realidad el aspecto físico es lo mismo. No es diferente. O sea, lo único diferente es todo lo que está, toda la interpretación acá en el cabeza. pensamiento, ajá, pero no en el físico. O sea, no es como de que una persona parezca autista o no parezca autista por su físico, no, más bien es por los signos y los síntomas, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, hacen conductas estereotipadas como sacudir las manos o mirarse las manos mucho rato o conductas que a lo mejor parecen como extrañas. Uh-huh. Y hay algunos que no las hacen. Entonces, por ejemplo, en el autismo en mujeres, hay mujeres que se descubren con autismo hasta la adultez. ¿Por qué? Porque supieron camuflajearse, o sea, es decir, tienen una máscara, ¿no? O sea, que en ellas mismas sabían, o sea, se sienten, yo creo, con alguna condición diferente, pero no saben qué está pasando. Exacto. Wow. Sí. Qué interesante. Y, por ejemplo, las niñas, ¿cómo las podemos identificar? O sea, si se pueden adaptar como hay papás, niñas ¿cómo lo hacen? que en un nivel 2 sí se ve, o sea, sí es visible en los signos y síntomas en un diagnóstico, en el juego, sí, pero ahí hay pruebas estandarizadas que nos pueden ayudar a identificar también incluso en un camuflaje, o sea, pero sí son pruebas muy específicas que, por ejemplo, como te digo, yo no las manejo. Sin embargo, sí hay personas aquí en Aguascalientes que manejan este tipo de pruebas estandarizadas y están certificados para poderlo realizar. Ismael, si van contigo, ¿tú puedes identificar autismo? ¿Diagnosticar? Sí. Conmigo, el diagnóstico, yo no tengo las pruebas para hacerlo. O sea, sí identifico los signos y síntomas, entonces puedo hacer a lo mejor una entrevista y con base en eso ya referirlos con el especialista en el neurólogo pediatra, el psiquiatra, las personas certificadas para la aplicación de las pruebas, y yo les puedo dar el tratamiento, o sea, la psicoeducación, las terapia, habilidades, la modulación de la conducta, y algunos otros compañeros que pueden, que tienen que son especialistas en, por ejemplo, en terapia del lenguaje, en terapia ocupacional, que también los puedo referir allá, ¿no? Porque el trabajo con el trastorno del espectro autista no puede ser de un solo profesional, requiere de un trabajo multidisciplinario. Si alguien dice, ¿sabes qué? Ve con tal psicólogo y él te va a resolver todo esto, la verdad es que no. ¿Por qué? Porque el niño requiere la atención sensorial, la atención en la comunicación, la atención social, el área regulación de crisis, la psicoeducación. Entonces, o sea, ya me asusté, o sea, es demasiado, o sea, yo como papá, si estuviera escuchando esto, como papá o mamá, y escucho esto y veo que mi hijo tiene alguna señal, pues ya me asusté, o sea, es demasiado, o sea, ¿dónde lo llevo primero? Contigo. ¿Lo llevo primero contigo? Sí o no. Pues para la orientación en este momento, pues sí, o sea, y para que tampoco haya susto, o sea, también aquí contenemos la emoción de que no se asusten por todo lo que se requiere, más bien es que es importante que sepamos que se requiere todo eso, porque eso le va a permitir al niño tener una mayor calidad de vida y tratar de adaptarlo, claro, poco esperando, porque es importante la expectativa, no esperando que se quite la condición, porque si entonces yo voy con 5 especialistas esperando a que el niño ya actúe como alguien neurotípico, como otro niño igual, no va a pasar. Más bien es para que yo tenga las herramientas para que facilitarme la vida, para generar estructura en mi casa, para poder adaptarlo a ciertas cosas y tratar de que el niño sea pues lo más funcional posible. Pero no va a cambiar, o sea, digamos que las estereotipias o algunas otras cosas se mantienen, pero la idea es que el niño
pues no esté en crisis, ¿no? Constante, y ver también en dónde le favorece más la escuela, ¿no? Si es en CAM, si es en escuela regular, si es en un colegio, si es un grupo reducido, o sea, toda esta parte, ¿no? Yo sé que es mucha información la que estamos dando, pero no es para que se asusten, es para que puedan buscar todo lo que se requiera a tiempo, y entre más información tengamos, pero sea una información adecuada, precisa. Ismari, te estaba preguntando sobre, es contigo el primer paso. A ver, yo como padre que estoy escuchando esto, he visto señales en mi hijo, hija, y no sé qué hacer. Entonces, sí puedo llevarlo contigo y tú me orientas qué sigue. Sí, claro, con todo gusto yo les puedo dar una orientación respecto a qué pueden hacer, porque sí entiendo que al escuchar tanta información digo, bueno, ¿por dónde empiezo, no? Sí es importante empezar por un punto, ¿no? Y claro que lo más importante es primero detectar. O sea, yo ya detecté que algo está pasando con mi niño. No habla, dejó de hablar, está caminando en puntitas, se pone en crisis, llora de la nada, no se acerca con sus compañeros. Ay, o sea, ya vi todo eso y digo, híjole, creo que tiene autismo. Entonces sí requiero una orientación, ¿verdad? Y lo primero es el diagnóstico, ¿verdad? Obviamente, como yo les mencioné que yo en el área particular, yo no manejo pruebas diagnósticas, entonces, ¿qué hago yo? Pues les hago una orientación, es decir, una entrevista inicial, un historial clínico, y también decir, ¿saben qué? Señora, señor, Ofe los asustó. Tú me asustaste. Y en realidad no es autismo. O sea, no va por ese lado, va más por el desarrollo, por un retraso global del desarrollo. Le hacemos unas pruebas del desarrollo, unas pruebas de inteligencia. Wow. Y dependiendo la edad, pero si en esa entrevista yo sí veo que hay signos y síntomas muy claros, y a lo mejor algún cuestionario de tamizaje, ahora sí, los puedo referir con alguien que se dedica al diagnóstico y decir, mire señora, vaya, mamá, papá, vaya acá, y ahí le van a hacer un diagnóstico, o vaya a tal institución, o fórmense en tal lado, y ya se le puede dar el seguimiento multidisciplinario, ¿no? ¿Te ha tocado ver papás que iban con toda la seguridad que su hijo tenía autismo? O sea, por ejemplo, que ellos lo pensaban. Sí. Y tú dices, no tiene. Sí. ¿Sí? Sí. Pasó con un niño que es un caso de éxito. Qué bueno. Lo consideramos un caso de éxito porque realmente todos decían que tenía autismo, y el niño realmente le faltaba estimulación. ¿Por qué? Porque mamá le daba todo, le resolvía todo, lo traía en su carrito, o sea, le daba, caminar. no le daba como mucha estimulación. Wow. Entonces, cuando hablo yo con la mami y le digo, mire señora, lo que pasa es que él está así, pero ¿por qué? Por la crianza, en realidad el niño pues ahorita hace todo. ¡Wow! O sea, qué increíble. Esto lleva a la pregunta siguiente que te quería preguntar, que yo creo que ya la contestaste aquí porque te iba a hacer esta pregunta. ¿Qué error puedes ver en los papás que se comete ante pues un niño con autismo? Aquí la mamá creía que tenía, pero era error de la crianza. Pues sí, eran temas de estilos de crianza que se pueden modificar y que pues realmente da un alivio, ¿no? A mamá realmente le dio un alivio saber que era algo relacionado con su forma de crianza, porque entonces al empezar con el manejo de límites, con el exponerlo a que hiciera las cosas, pues el niño empezó a avanzar y a hacer pues todo lo que un niño neurotípico hace, ¿no? Entonces, realmente por eso les digo, los signos y síntomas los decimos generales, pero sí requerimos de pues un expertise para realmente saber si ese signo o ese síntoma está asociado a el trastorno del espectro autista, o a lo mejor es uno de los varios que hay, y pues uno no me va a dar el diagnóstico, ¿no? A lo mejor solo es retraso en el lenguaje, ¿no? Entonces no puedo decir que porque no habla ya es autista, ¿no? O sea, ese es uno nada más. Entonces obviamente por eso el especialista en el lenguaje, el terapeuta de la comunicación humana, va a hacer unas pruebas y entonces va a decir, no, tiene tal trastorno del lenguaje, no es que realmente esté dentro del espectro autista. O sea, requiere de varios signos y síntomas en conjunto y de una observación y de identificación de datos. O sea, yo les estoy diciendo generales, pero no se asusten que porque si no habla ya, por eso ya es autista. No.
Eso es algo muy importante, porque Exacto. puede ser, es que ya vi, esta condición es la que están diciendo que tiene autismo, pero si es solo una, puede ser otra cosa. Exactamente, o sea, son varios, por eso son varios, que ahorita realmente no les di todos así como una lista, porque estamos en una charla, ¿verdad? No me voy a poner acá a sacar el manual del DSM-5 para decirles así punto y coma. Sin embargo, pues estamos haciendo una plática como amena para que ustedes empiecen, he visto esto, ¿no? He visto aquello, he visto varios de los que mencionaron ahí, veo a mi niño en crisis, veo llora rápido o no se adapta, o sea, ya muchas cosas, pero en realidad a veces también hay trastornos en la adaptación, o sea, les cuesta trabajo convivir y es socialización nada más, pero si habla, no tiene crisis. Entonces, realmente se tiene que hacer un diagnóstico diferencial. No es como que ya nomás por un signo, ya, yo ya me preocupo. No, más bien me ocupo. O sea, no se preocupen, realmente me ocupo. ¿Para qué? Para facilitar las cosas y para que su pequeño o su pequeña pues pueda recibir la atención apropiada. Muy bien, excelente. Ismari, ¿qué puedes aconsejarnos o qué mensaje podrías darnos a todos para tener una comunidad más inclusiva? ¿Has visto rechazo? Ay, bastante. Ay, esta pregunta está bonita. Realmente, pues yo creo que una de las claves para que podamos tener una comunidad inclusiva es ser más empáticos, ¿verdad? Ser más empáticos es decir, imagínense una mamá o un papá con un niño con alguna condición así y todavía exigirle, no sé, más, ¿no? De lo que ya está dando, ¿no? A veces solo los papás requieren una comprensión, una escucha, un te entiendo, un no juzgar, ¿no? Ver, como luego decimos, pero no juzgamos. Pues es decir, ver que a lo mejor hay un niño en el centro comercial gritando o tirado al suelo y no quedarme viendo, ¿no? Yo creo que me hace inclusivo el pasar y respetar lo que esté haciendo papá o mamá en ese momento, ¿no? Porque en realidad muchos papás me comentan que es la pena, ¿no? La vergüenza de que qué van a decir los otros porque el niño está así, ¿no? ¿Qué van a decir de nosotros que no lo educamos bien? Pero en realidad no es eso. En realidad el niño en ese momento se detonó porque quería un juguete o algo y los papás ahí en ese momento requieren, pues, darle tiempo para que se le baje, ¿no? Entonces, tener una comunidad inclusiva es entender que no todas las personas somos iguales, que tenemos pensamientos muy diversos, y que el respeto a que la persona está viviendo ese proceso y que va a ir en mejoría, pues es importante, ¿no? Y el hecho de dar una mano no es ir a decirle cómo debe de hacer las cosas, sino solo escuchar o simplemente no decir nada, pero respetar, ¿no? O sea, pasar y dar como algo de apoyo, ¿no? Yo creo que eso nos hace falta mucho en nuestra sociedad, ¿no? Comprender que, y no solo en el autismo, en cualquier condición y en cualquier forma de pensar, ¿no? Es importante que saber que aceptar las diferencias. Yo creo que esa es la base, aceptar que somos diferentes, pero que podemos estar en un mismo lugar aceptando esas mismas diferencias, ¿no? Sí, qué bonito. Qué bonito. ¿Crees que se le pueda decir algo así también para que los papás les digan a sus niños, para que los niños acepten a los niños con autismo también, que no haya rechazo de niño a niño? ¿O ahí no hay diferencia? No, sí tiene mucho que ver la forma en la que el adulto le dice al niño, por ejemplo, en un salón de clases, ¿no? Son 20 niños y hay un niño o 2 niños con autismo, ¿no? Si el papá le dice, no te juntes con él, este para allá, es que pega, es que esto, y lo pone como en una posición de el niño te va a agredir, pues obviamente el niño lo va a rechazar. Pero entonces si le digo, dale su espacio, él es diferente, él se estresa con este ruido, nada más aléjate un momento para que respire y después regresas y le das su abrazo, o si no le gusta que lo abrace, no, a él no le gusta que le abracen, pero le puedes decir hola, o sea, depende mucho la forma en la que el adulto le traduce la información a ese niño, incluso hasta en cuentos, ¿no?
un cuentito de que hay alguien diferente, y no solo en el autismo, en cualquiera, ¿no? Trastornos de aprendizaje, TDAH, incluso problemas emocionales, depresión, ansiedad, ¿no? Muchas veces también juzgamos al que se deprime, ¿no? Entonces, realmente es en todas las condiciones decir, bueno, esta persona o necesita su espacio, o necesita un abrazo, o necesita que solo le saludes de lejos. Es ir entendiendo cómo es que el otro es, ¿no? Qué bonito, así los niños desde pequeños aprenden a incluir a todos. Exactamente, es un reto que todavía es importante enfrentar, pero bueno, vamos, seguimos, ¿verdad?, aquí trabajando con ello y pues estoy a la orden. Qué bueno, Ismari. Fíjate que me quedó muchísimo más claro que es el autismo, porque también yo desconocía gran parte, y yo sí creí que los niveles eran en la condición, y es en la terapia. Es lo que nos explicaste, ¿verdad? O sea, yo creí que nivel 1, nivel 2, nivel 3 es la terapia que le vas a dar. No, es la condición. Sí, ¿Sí es la condición? No, sí es en la condición, pero depende, o sea, el nivel es que tanto el niño puede adaptarse. Ok, pero no es que esté más grave, o sea, es porque el nivel 1 pues se adaptó más temprano. El nivel 1 necesitó menos ayuda. Ok. Que de un adulto, por ejemplo, o de otra persona. El nivel 2 ocupó más ayuda y el nivel 3 es muy notable la ayuda. Ok. Bueno, pues la verdad es que nos bombardeaste de información, me encantó, sí, comprendí mucho más lo que es el autismo. Ismari, ¿algo más que quieras compartirnos? Que se nos está acabando el tiempo, que no, aunque no te lo haya preguntado yo, lo que tú quieras compartir. No, pues nada, como comentaba Ofe al inicio, yo soy Ismari Alba y pues estoy a la orden. Yo estoy en Centro Wipia, ¿verdad? Ahí en Guadalupe, en zona centro, en Aguascalientes, ¿verdad? Si puedo dar sí, ¿no? contacto, tal cual. Me encuentran en el 449-221-5737 para cualquier cita, ¿verdad? Ahí es el teléfono de oficina. Y pues cualquier duda o cualquier orientación que quieran que les pueda dar desde mi área, que es la psicología y la educación especial, pues estamos aquí. ¿En Centro Wipia dices? Ajá. ¿Cómo se escribe? Es W, así como si fuera Wipo, okay, pero con W. ¿Y tu número lo puedes repetir? Es 449-221-5737. ¿Y tus redes sociales? Están igual como Centro Wipia en Facebook y en Instagram. Muy bien, Ismari, tengo una pregunta más, ya que nos quedan 3 minutos de tiempo. ¿Qué aprendizaje te ha dejado trabajar con estos niños? Yo creo que cuando trabajas con alguien con esta neurodivergencia, te ayuda también a entenderte a ti mismo, ¿no? Saberte también desde que uno también tiene retos, desde que uno también vive situaciones y te da una tolerancia muy alta, ¿no? También te ayuda a valorar mucho de la vida, ¿no? Saber, bueno, yo pude tener estos alcances, otras personas pudieron tener estos alcances, ¿no? Mi familia está bien y realmente valorar mucho de la vida que tienes, ¿no? Wow, es verdad. Y lo que acabas de decir algo muy bonito, o sea, darte cuenta, dijiste tus alcances o tus propios límites también tú, ponerte en un punto donde cuando el niño está en crisis, su forma de apoyo, el único apoyo que está ahí en ese momento puede ser tú. ¿Cómo aprendes a darle esa paz al niño que necesita en el momento? Bueno, Ismari, ¿algo más que quieras compartir? No, pues todo está bien, ya hablemos demasiado. Excelente. ¿Verdad? A ver, cualquier duda que les haya quedado, pues estamos a la orden, ¿verdad? Porque dijimos muchas cosas y luego de repente parecía puede que algo alguna pregunta. Ajá, algo se pasó o algo no quedó así como súper claro, pero pues bueno, aquí andamos a la orden. Pues te agradezco muchísimo, Ismari, tu esfuerzo por llegar hasta acá, porque llegamos un poquito tarde, pero Ismari hizo su mayor esfuerzo por llegar a tiempo y creo que pues no estuvo tan mal, Ismari, fueron 10 minutitos que entramos después y gracias que vienes desde Aguascalientes, te lo agradezco demasiado. Bueno, y hago una pequeña reflexión. Comprender es el primer paso para acompañar. Y cuando hablamos de autismo, la información puede convertirse en una herramienta poderosa para que las familias tomen decisiones oportunas y los niños reciban el apoyo que necesitan. Gracias por acompañarnos en este episodio. Mi nombre es Ofelia Padilla y esto fue De Adentro hacia Afuera. Nos vemos el próximo martes. Gracias.